organizaron este evento, que vamos casi cerrando todavía esta tarde. Y bueno, también gracias a las compañeras, venimos de Guanajuato, yo de parte de la Plataforma por la Paz, y soy Fabrizio Lorusso. Vamos a hacer una ronda rápida de presentaciones, también aquí ven sus nombres, y después de una breve introducción ya dejo la palabra a cada una de ellas, ¿no? Entonces, sin más, una breve presentación de cada una y le seguimos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana Mendoza y desaparecieron a mi hermano hace 6 años, el 8 de enero del año 2018, y soy de Guanajuato. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Concepción Sierra, todos me conocen como Conchita Sierra y ando en búsqueda de mi hija Luz María García Sierra, desaparecida el 8 de enero del 2018, y muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, yo soy Alma Lilia Tapia y yo busco a mi hijo que me lo desaparecieron el 1 de mayo del 2018, y también vengo de Guanajuato. Hola a todos, yo soy Olimpia Montoya, busco a mi hermano Marco Antonio Montoya, desaparecido desde el 18 de marzo del 2017 y pertenezco al colectivo Proyecto de Búsqueda. Bueno, muchas gracias. Y vamos a empezar con unos datos de contexto, también algunas cifras para enmarcar el tema que aquí nos une, ¿no? Para abrir el diálogo después, con la premisa de que en Guanajuato hasta ahora no se han hecho como tal exhumaciones masivas, ¿no? Algo ha trabajado la Fiscalía por sí sola, ¿no? Desde el 2020 abrió un panteón forense y todos los cuerpos van no identificados llegan directamente a ese panteón forense en la capital de Guanajuato, aunque en la realidad no sea así, eso es lo que se declara, ¿no? Pero antes de ahondar digamos, en ese tema que probablemente tocarán las compañeras, un poco de los datos que pudimos recolectar de diferentes fuentes, normalmente de la Fiscalía. Tener en cuenta que Guanajuato tenía oficialmente registradas, que sabemos que hay una cifra negra muy grande, que los desaparecidos son más, ¿no? Pero 621 personas desaparecidas al 30 de abril de 2018, así cerró el registro anterior, ¿no? El RENEPED, y pues a la fecha más actual que tenemos registradas 4.272 personas desaparecidas en Guanajuato, ¿no? Son los datos que la Fiscalía entrega, que son extrañamente mucho mayores que los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda y de Registro Nacional, que es un primer dato interesante que todavía no explicamos bien, probablemente no lo actualizan, pues el Registro Nacional y Fiscalía tiene un registro más fehaciente de los casos, ¿no? Pero que es algo bastante excepcional, pero pues sus números siempre son más altos que el registro que todas las familias, digamos, de México pueden estar viendo en línea, ¿no? Sobre el tema, pues, que trabajamos, la crisis forense, que también era una de las preguntas orientadoras para esta plática, el diálogo, pues, la Fiscalía otorga datos sobre cuántas personas no identificadas, bueno, cuerpos de personas no identificadas, tienen su poder en sus instalaciones, y hasta finales del 23 declaraba 825 cuerpos en panteones municipales, fosas comunes y gavetas individuales. Desde este año empezó a responder a la misma pregunta con el dato de 376. Ahí es un punto que está justo a discusión ahí y que se ha interrogado a la Fiscalía al respecto, todavía no ha dicho exactamente por qué, pero pues se estará trabajando, como van a platicarles las compañeras, en mesas específicas que recién fueron aprobadas y van a empezar, ¿no? Los municipios como tal, sería otra fuente para los datos de los panteones justamente municipales, dan cifras todavía distintas pero superiores a las de la Fiscalía. Por ejemplo, ahora la más reciente es 733, sumando municipio por municipio pues las peticiones que se les hicieron, ¿no? Entonces, bueno, primero señalar
tanto en desapariciones como en el tema de los cuerpos, una diferencia sustancial de registros, de datos, al no tener Guanajuato tampoco un registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas, pero tampoco de personas fallecidas no identificadas, ¿no? Tampoco el de datos forenses, etc. Y el registro de fosas comunes y clandestinas, son los registros de ley, ¿no? Por otro lado, la Fiscalía desde el 2020 centralizó en un panteón forense los cuerpos no identificados y no reclamados, de esa fecha en adelante, y ha estado trasladando, si no me equivoco, 133 en estos 4 años, cuerpos de los municipios al Panteón Central Forense. Faltarían todavía varias centenares de personas que ahí se encuentran, ¿no? Entonces ahí por eso vienen los datos. En total, en el estado, los cuerpos no identificados y no reclamados, entonces varían, porque no tenemos el dato definitivo, pero entre un mínimo de 1.311 y un máximo de 1.760 cuerpos no identificados entre panteones de los municipios y el panteón forense central, digamos, así como parque funerario le llaman, de la Fiscalía, ¿no? Entonces ahí, para dejarlo ya a las compañeras, que tenemos más o menos, hemos pactado unos 10 minutos, un poquito más cada quien, aquí voy señalando con el papelito en dado caso, sí, para medir los tiempos, pero eventualmente para poder tener el diálogo y o otra ronda de breves intervenciones también de las compañeras, ¿no? Se está trabajando apenas en la planeación, la idea de, por eso mucha utilidad tiene este coloquio, ¿no? Esta posibilidad de intercambiar y tener contactos, escucharlas, de un plan institucional solo de la Fiscalía, no un plan estatal como tal, de exhumaciones de fosas comunes, pero en que ojalá se puedan trabajar también las fosas clandestinas, los hallazgos, que en Guanajuato han sido efectivamente masivos y numerosísimos. Hablamos de, en los datos que tenemos, que no son certeros, ¿no? Pero de más de 500 fosas clandestinas de 2009 a 2024, el 80% de 2020 a 2024, justamente cuando nacieron los colectivos, que sí hacen totalmente la diferencia entre la visibilización y ese tema de también los propios hallazgos y el reclamo por, entonces, qué está sucediendo con esos hallazgos, ¿no? Y bueno, aquí son algunas notas sobre otro tema que tuvo que ver con el panteón forense. Pues hubo quejas de que posiblemente no eran tratados dignamente los cuerpos que de los municipios trasladaban al panteón central forense. Se quejaron vecinos, hubo algunas notas de periódicos locales, ¿no? En ese sentido, ahí está la instalación en la imagen, fue el periódico Correo de Guanajuato que lo trabajó. Entonces, ya para cerrar mi intervención, este es un mapa, a lo mejor es poco conocido, ¿no? En el resto de la República, de cómo del 2020 para acá han nacido unos 23 colectivos y buscadoras independientes que participan en foros, también públicos, ¿no? Legislativos, con fiscalía, etcétera, ya como independientes, pero también como grupos organizados. Ahí viene la cronología, esa se encuentra también en el Twitter de Desaparecidos Guanajuato, de la Plataforma por la Paz también, que son cuentas solidarias, pero digamos, eso solo es para mostrar cómo a la par de que llegaba la problemática de la violencia de una manera pues disruptiva, ¿no? Enorme en Guanajuato, que de 2018 para acá es el primer estado por número de homicidios dolosos, entre otras cosas, pues se multiplicaron los colectivos, además de los históricos que ya estaban del 2010-2011, con casos más de larga data en San Luis de la Paz y León, ¿no? Cazadores y Justicia Esperanza. Entonces dejo la palabra a Viviana y le seguimos. Gracias.
Pues me gustaría empezar por decir que en Guanajuato antes del año 2016-2017 nosotras no sabíamos absolutamente nada de crimen organizado, de violencia, de masacres, de levantamientos, de crimen organizado, de una violencia arrasadora, y desgraciadamente viviendo en el centro del país, poca información nos llegaba de que en el resto del país ya había mujeres buscando a sus familiares desaparecidos. En esta inconsciencia, cuando a partir de 2018, finales de 2017, en nuestras calles empiezan a aparecer cuerpos sin vida, empiezan a meterse a nuestras casas hombres armados para llevarse a nuestros familiares, nos agarró de sorpresa y no había asociaciones, no había académicos, no había absolutamente nadie quien nos acompañara. Fue hasta a partir de que un cuerpo fue colgado en un puente peatonal en Salamanca, Guanajuato, que la familia de este profesor de fútbol americano convocó a la primer marcha de personas desaparecidas en el municipio de Irapuato. Las primeras reuniones eran con muchísimo miedo, no sabíamos ni a quién exigirle, ni a quién le teníamos que pedir, ni qué primer cosa, y a ciegas nos empezamos a ver en la fiscalía, porque todas habíamos puesto la denuncia por desaparición, y ahí nos empezamos a ver las caras y a platicar entre nosotras de, oye, a mí me desaparecieron a alguien, pero a mí también, en medio de discursos revictimizantes de los alcaldes locales que decían que nuestros familiares eran del narcotráfico, que por algo se los habían llevado, y esto nos puso en peligro. Socialmente la gente se alejó de nosotras, nos abandonó, pero como pudimos empezamos en colectividad. Cuando empezamos en colectividad, la primera cosa que hicimos fue una mini marcha con miedo, casi nos queríamos tapar la cara para exigir una primer reunión a la fiscal del municipio de Irapuato, la cual con un arma nos dijo que nadie le iba a levantar la voz y que ni nos iba a dar carpeta de investigación para empezar, y que no había policías ni agentes del Ministerio Público para buscar a los desaparecidos, que mejor nos cuestionáramos por qué se los habían llevado. Lejos de sentir miedo, el coraje creo que nos empezó a reunir más y más, hasta que fuimos un colectivo que en 2020 hizo una marcha, la primer megamarcha en el estado de Guanajuato en contra del fiscal Carlos Zamarripa, un fiscal que tiene hasta la fecha 17 años en un cargo público, un fiscal que no le rendía cuentas a nadie. ¿Y por qué se los menciono? Porque gracias a todos los colectivos de Guanajuato, a todas las mujeres que perdimos el miedo, se logró sentar al fiscal Carlos Zamarripa, y hasta el día de hoy tenemos mesas de trabajo, al principio mensuales, ahora trimestrales con él, pero en este puente de diálogo, y que ha habido cambios importantes. Aquí les va porque toda esta historia. Cuando nosotras empezamos como colectivo, en Guanajuato se negaba la existencia de fosas clandestinas. El presidente, el fiscal nos decían que nosotras quiénes éramos para decir que en Guanajuato había fosas. Gracias a Dios los medios locales nos apoyaron y ellos nos empezaron a informar cuando la fiscalía encontraba fosas y nosotras íbamos al lugar y nos eran negados. Hubo una primer fosa importante que no se me olvida, que ocurrió en el Venado de Yostiro, una comunidad de Irapuato, donde de testigos sabemos que había decenas y decenas de cuerpos colgados en árboles, tirados en bolsas negras, comidos por la fauna, por los perritos, donde la fiscalía nos negó, nos dijo que habían sacado 2 cuerpos, de ahí 8, y al final resultaron ser como 70 y tantos. Este tipo de cosas a nosotras nos hacía desconfiar de la información que nos daban las autoridades, y hubo un tiempo en el que nosotras íbamos de CEMEFO en CEMEFO, íbamos al CEMEFO de Celaya y nos enseñaban 300 fotos que tenían en papel. Al siguiente día íbamos a Irapuato y nos enseñaban otras 300 fotos tan solo de esos municipios de cuerpos sin identificar o no reclamados. Cuando la fiscalía ve que ya somos un colectivo, nos cierran las puertas de todos los CEMEFOs y nos dicen que solo nos van a enseñar en fotografía y con cita. Cuando vamos a esta primera revisión, la cifra de 300 fotos de personas sin identificar de Celaya bajó a 20 y la de Irapuato bajó milagrosamente en una semana de 280, y las conté porque mi hermano desapareció en 2018 y yo conté las que ya había visto. ¿Cuántas personas he visto de las posibilidades de que pueda ser mi hermano? Pues ya no eran 280, ya eran 80 de todo el estado de Guanajuato lo que nos enseñaron.
Entonces, ese es un tema importante para nosotras, para la identificación. ¿Qué identificación podíamos reclamar si ni siquiera teníamos la información correcta de las fosas que en ese tiempo estaba encontrando la Fiscalía? Porque en Guanajuato no había una ley de personas desaparecidas, no había una comisión local de búsqueda, no había una comisión de víctimas, no había absolutamente nada. Lo que hicimos fue en una reunión con el gobernador pedirle que se nos diera una comisión de búsqueda, que se nos diera una ley. La ley salió pronto, o sea, nos pusimos a trabajar los colectivos del estado de Guanajuato, agarrando cosas de la ley de Veracruz, poquito de la ley de Jalisco, poquito de la ley de no sé dónde más, para que la ley saliera lo mejor posible en el estado de Guanajuato. En ese tiempo ya se nos empezaron a acercar académicos, estuvo, ahí no voy a decir nombres porque se me va a olvidar alguno y no la quiero regar, pero algunos académicos y académicas nos estuvieron acompañando en el proceso legislativo, porque nosotras de leyes no sabíamos absolutamente nada. Como todos sabemos, la gente que desaparece, o al menos mi hermano, pues es la gente pobre, la gente de abajo, la clase alisada, la racializada, la que es desechable ante las personas o los agentes de poder. Cuando sale la ley y comienza la comisión estatal, lo que nosotros notamos es que había 4 CEMEFOS en el estado de Guanajuato, CEMEFOS que estaban preparados para recibir a 20 personas en cada uno de estos. En Irapuato por lo menos estábamos acostumbrados a que habían atropellado a alguien, se habían peleado a alguien, y eso era todo lo que tenía que resguardar el CEMEFO de Irapuato. Cuando nosotras empezamos a encontrar fosas clandestinas, que la primera que encontramos por nuestros propios medios fue la de la presa El Conejo, en Irapuato, nos damos cuenta de que los CEMEFOS ya no tenían las capacidades para albergar tantas personas sin vida. Y lo que decían las compañeras de Jalisco, de Morelos, el tema de la identificación. Si identificar a un cuerpo sin vida que está entero es tardado, imagínense identificar a personas donde encuentras una mano, donde encuentras un pie, donde encuentras un torso, donde se empezó a dar esta cuestión de que empezaron a dejar cuerpos regados por cualquier lado, en cualquier calle, y que la información se nos seguía siendo negada. Yo creo que lo más importante que hay que resaltar ha sido todo este proceso de cómo la información es fundamental para poder hablar de un tema de identificación. Cuando no hay comisión estatal de búsqueda y dependíamos de la información que nos diera la Fiscalía, una Fiscalía que además decía que no había fosas, no había violencia, no había crimen organizado, es prácticamente imposible. ¿Cómo íbamos a reclamar la identificación de algo que las autoridades decían que no existía en el estado de Guanajuato? Una vez que pasamos por ese proceso, que se reconoce esta crisis de violencia, crisis de feminicidios, porque Guanajuato es el estado más peligroso para ser mujer en nuestro país. Guanajuato ha tenido por años consecutivos el primer lugar de las ciudades más peligrosas del mundo, por encima de las que están en guerra, de Afganistán, de quien ustedes me digan, de Rusia que está en guerra, por Dios santo. Celaya, primer lugar, León, Irapuato, Salamanca, o sea, todos nuestros municipios ahí en la listita, año tras año, y pasamos procesos de bombas, de secuestro de ciudades, de ponchallantas, o sea, la violencia se descaró por la impunidad y la ausencia de las autoridades, y yo creo que ahí lo que hay que resaltar es que las mujeres de Guanajuato supimos a ciegas construir algo por las personas desaparecidas. No nos resignamos a que nuestros desaparecidos van a estar enterrados en fosas clandestinas, pero lo cierto es que hay personas enterradas en fosas clandestinas, y lo cierto es que tienen que regresar a casa. Entonces, en esta exigencia con la Fiscalía, lo que les habíamos pedido a un principio al gobierno del estado era que se creara un instituto de identificación forense que no dependiera de la Fiscalía, esto porque ya habíamos conocido el trabajo que habían tenido en ese tiempo las colectivas en Jalisco, y lo que nos dijeron eran que no. Fíjense qué hipocresía, teníamos un fiscal que se había ofrecido a ayudar a cuando la crisis de los tráiler. Él dijo: yo presto mi fiscalía, yo ayudo a identificar cuerpos porque somos fregoncísimos, pero cuando la crisis llegó a Guanajuato, resultó que no éramos tan fregones, ¿verdad? Que las personas no se identificaban tan rápido, y que
la respuesta fue que la Fiscalía nos presentó un Instituto de Ciencias Forenses, que es el que actualmente opera en el estado de Guanajuato. Ya para ir cerrando, porque queremos respetar los tiempos, me gustaría cerrar con que para mí hablar de identificación sería hablar de una verdad que aún no acabamos de conocer. Hablar de 4,200 personas un poquito más desaparecidas en Guanajuato es negar a las que realmente están desaparecidas. Las cifras oficiales son una mentira que tapan la realidad violenta que estamos viviendo y que nos falta un mundo por recorrer para poder exigir la búsqueda en vida, la identificación y ahora, bueno, hasta ahí la dejo, le paso la palabra a mi compañera Conchita. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es María Concepción Sierra Enríquez, madre de Luz María García Sierra, desaparecida el 8 de enero del 2018. Represento al colectivo Luz y Justicia, radicado con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas. Yo les voy a platicar algo que nos ha pasado o que hemos tenido, que es algo histórico, me imagino que en todo el país. Un día por la tarde Raimundo me pasa un estudio que hicieron en la UNAM, donde junto con el Centro Geo, donde salía que en alguna reunión en un punto de Guanajuato estaba contaminada el agua con una proteína que solamente al descomponerse el cuerpo era lo que daba, estaba contaminada el agua. Y pues ahí nos surgió una inquietud. Y como mis compañeras no me dejarán mentir, todos tenemos nuestras páginas de los colectivos, y de ahí me empezaron a llegar pues denuncias anónimas de que había cuerpos en pozos. Son pozos de una profundidad hasta de cerca de 200 metros. Me di a la tarea, porque en ese tiempo yo me iba sola con mi niña, porque mi hija me dejó una niña, en ese entonces de 5 añitos, 6 añitos ya, porque ya había pasado un año de la desaparición de mi hija, y me lanzo a la gran aventura de buscar los pozos, porque es algo muy, muy difícil de encontrar, porque están a nivel de la tierra, y con el quelite pues no se miran. Era algo nuevo para Guanajuato, en realidad era algo para la comisión, era algo nuevo que tenían que afrontar. ¿Por qué? Porque no había ninguna herramienta para poder checar si adentro había personas, pero afortunadamente el primer pozo que encuentro, a escasos 6 metros, se miraba una mano de profundidad, porque olía. Una mano de ahí, en ese primer pozo, empezamos ahí sacamos 6 cuerpos enteros. Es donde empieza, que les digo que es algo para la comisión, es un tema de, pues, que dice, ¿cómo los voy a poder extraer? Es donde todas las familias empezamos a decir, pues a tener alguna idea, ¿cómo voy a sacar a alguien de un pozo? Pues fue donde empezamos a hacer como una especie así primero de agarrar así para que, como por ejemplo, las máquinas fue el primero como de las máquinas de peluches, donde agarran, pero eso a la profundidad no nos funcionaba cuando estaban muy cercanos muy hacia arriba, pero ya cuando estaban a mucha profundidad, pues no nos servía. Pues se inventó una herramienta. Para eso, perdón, me estoy brincando, la comisión no tenía un explorador de pozos, tuvo que comprar un explorador de pozos. De hecho fue la primera comisión que tuvo un explorador de pozos, porque al principio se metía una cámara, el explorador que tenía Protección Civil del Estado. Después se inventan las herramientas que nosotros como familiares
le empezamos a dar esas ideas a la comisión, se hizo un arpón, se fabricó un arpón por medio de cables de acero, de esos de los que están amarrados los postes, aventábamos el arpón y así es como logramos extraer cuerpos de hasta 170 y tantos metros de profundidad. Es la nueva modalidad ahí en Guanajuato, que hemos encontrado alrededor de casi 100 cuerpos en pozos, pero pues es algo muy complejo, porque estábamos justamente platicando con mi compañera Olimpia el día de ayer, que sí estamos encontrando los recientes, y los que aventaron desde hace mucho tiempo no los estamos encontrando. ¿Por qué? Porque comisión dice, no, pues sabes que ya no hay nada, pero sabemos que con el tiempo se descomponen los cuerpos y pensamos que hasta el mero fondo están los restos óseos, donde pues en realidad no sabemos si, bueno, de hecho se han descartado algunos cuerpos, unos pozos y se han clausurado, pero estamos con el temor de que se hayan quedado cuerpos adentro. Fui a algunas de las primeras, porque somos 20 y tantos colectivos en el estado, pero no todos los colectivos hacemos búsquedas independientes. Yo me lancé a la aventura de hacer esas búsquedas independientes, porque por la necesidad de buscar y de encontrar, pues aún con el miedo, que el hacer esas búsquedas llegué a tener una amenaza pues de muerte hacia mi persona, donde me tuvieron que desplazar del estado. Estuve un año fuera del estado, con un miedo, con un temor. No me dejan mentir mis compañeros, yo tenía mi pelo largo. Llegué a un momento donde empecé con una depresión horrible, donde llegó y me cortó mi pelo, que digo, ¿cómo puede ser posible que el buscar a mi hija, buscar a los desaparecidos, tenga que tener este tipo de persecución por las personas malas, y yo no le hago nada mal a nadie? Bueno, a lo mejor ya me estoy pasando del tema, ¿verdad? Pero más que nada yo lo que les quería mostrar en Guanajuato, que es un modus operandi, que es donde echan a las personas en pozos, que nosotros, su servidora, fui una de las personas que encontró a esas personas en pozos. De hecho, tuvimos algunas entrevistas a nivel nacional por Denise Maker, donde cómo extraíamos a los cuerpos de tanta profundidad, porque nadie se lo imagina, porque la gente mala les puso ese sobrenombre de toboganes, porque les echan, unos pozos de 30 centímetros de diámetro, están muy chiquitos, les echan aceite quemado y avientan el cuerpo. Y hemos tenido lamentablemente ese temor de que los hayan echado vivos. Imagínense la angustia de nuestros familiares, que los aventaron amordazados y vivos y en esos pozos, que es algo que en realidad pues sí nos duele mucho. Te duele y al encontrar, porque hemos encontrado hasta niñitos, jóvenes, muy jovencitos, un niño que se desapareció de 14 años y lo encontramos en un pozo, porque primero desapareció él y luego el papá, por ir a reclamar a las personas, porque ahí donde soy yo originaria, soy de Juventino Rosas, donde es originario el marro, que ahí lo detuvieron. Es un pueblito muy chiquito, donde el papá se dio cuenta de quién se había llevado al hijo y fue y les reclamó, y al papá también lo desaparecieron. Ya lo encontramos en una fosa, que estamos hablando en un lapso de un mes, donde el papá y el hijo estuvieron desaparecidos. Afortunadamente fueron encontrados, pero en realidad no sé qué es lo que tienen estas personas en la cabeza, que son capaces de hacerle todo esto a los seres humanos, porque en realidad se los hacen a ellos y pues nos los hacen a nosotros los familiares. Y pues pues más que nada eso es lo que me tocó hablar de los pozos. Déjame ver si me queda otra vez. También estábamos viendo de que hay, nosotros hemos lamentablemente
no hemos encontrado, nosotros somos de larga data, no hemos encontrado a nuestros seres queridos, pero temiendo de que nunca los vamos a encontrar porque el líder del cártel ahí en esa región se los echaba a los cocodrilos, porque cuando lo detienen a él y le incautan las casas, le encontraron cocodrilos y le encontraron tigres, donde decían que les echaba a las personas, se los echaba vivos. Imagínense, también les echaba vivos al cocodrilo, que de hecho por voces de la gente mala tenía un nombre, el cocodrilo Pepito, que decía, ya te voy a aventar con Pepito. Y ahora ya les incautaron esos animales, pero ya agarraron al líder del cártel ahí en Guanajuato, pero ya se hicieron muchas células. Fue peor para nosotros porque hasta entre ellos mismos se están peleando, y ahora se habla de que tienen granjas de cerdos, y ahora les echan a las personas a las granjas de cerdos, porque dicen que hasta los cerdos se comen también los huesos. Y llegó hasta en momentos donde dicen que un padre fue y bendijo una granja de cerdos de la gente mala, que dicen que hasta los cerdos daban unos, bufaban de como algo de, como si fuera algo de otro mundo, ajá, así como endemoniados. En realidad mis respetos para todas ustedes, madres buscadoras, que en realidad son nuestro ejemplo de nosotros. Yo cuando los estaba escuchando a todas, mis más profundos respetos hacia ustedes, porque de ustedes estamos aprendiendo, porque lamentablemente en Guanajuato fue una ola de desapariciones que empezó a finales del 2000, bueno, de hecho hay las primeras desapariciones 2010, 2012, pero cuando fue masiva fue a finales del 2017, principios del 2018, y hasta la fecha ya ya se me acaba el tiempo. Hasta la fecha siguen las desapariciones. Y otra cosa que, como decían, que no es la misma, no son las cifras, porque yo tengo casos de muchas personas que tienen miedo a denunciar. Y estamos a lo mejor hasta triplicando la cifra, que no son 4,000, tenemos conocimiento que somos mucho más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para los que van llegando. Soy Alma Lilia, vengo de Salamanca, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, que nació casi igual que todos los demás, hace 4 años, pero nosotros ya teníamos 1 año funcionando también como colectivo, porque, bueno, pues yo cuando pasa esto con mi hijo, que se lo llevan en el 2018, el 1 de mayo, yo de verdad no conocía nada de esto, yo nada más sabía de los 43, y yo no creía, yo decía, no, pues es una pantalla del gobierno, un distractor, algo así, no creía hasta que me pasó, ya vi que sí existen las desapariciones. También aquí me di cuenta que las desapariciones son expansivas, se van para todo, no nada más se desaparece y ya, nos daña a la familia en muchos sentidos, ¿no? Al grado de que algunas personas nos vamos quedando solas, ¿no? La gente siempre nos dice que cuenta conmigo, puede estar contigo, pero a 2, 3 meses ya no hay nadie. No, ya no hay nadie, y también hemos sido duramente juzgadas por andar buscando. Bueno, yo les quiero comentar de un error administrativo que me pasó a mí, con mi hijo. Mi hijo ya tiene 6 años, pero estaban haciendo el cotejo con su hija, tiene una hija, una bebé. Ahora después yo llevé el ombligo de mi hijo, el ombligo yo lo tenía, lo llevé, entonces empezamos a hacer con su ombligo. Hace 2 años apenas me dan los resultados del ombligo de mi hijo y me dice el genetista, cuando encuentres a tu hijo te va a dar exactitud, no va a haber pierde. Y yo le pido a uno de los licenciados, no voy a decir el nombre porque no quiero perjudicarlo, ya lo regañaron bien feo por haber hecho esto, le digo, ayúdame a hacer esta confronta. Eso se lo dije en la mañana. Yo voy a Guanajuato, ya en la tarde, como a las 5, me llama y me dice, mira, Alma Lilia, ya te encontré. Había 2, una similitud de un hallazgo de un hombre, pero era similitud, nada más. Y había otro que me daba exactitud, y bueno, pues me puse bien loca en ese ratito, ¿no? Ay, qué padre, ya me dio exactitud, con un hallazgo que hubo en Juventino del 2 de septiembre del 2021. Entonces, bueno, pues yo luego inmediatamente le digo a la fiscal, oye, pasa esto, pero me empiezan a dar negativas, no, y yo, bueno, ya ven que uno se enoja y protesta.
me llevan a donde está el genetista para que me explique por qué, pero yo me doy cuenta que me están mintiendo, porque lo que me están dando una explicación que él me dice que me da similitud porque está cotejado con el ADN de su hija. Le digo, no puede dar similitud, porque trae también los genes de su mamá y no puede ser eso, o sea, ni aunque no seamos genetistas ni eso, no cuadra, ¿verdad que no? Entonces ahí vi que el engaño. Cuando el licenciado me está mostrando, él se voltea y yo jalé la pantalla y me la arrebata, pero yo vi un pedazo aquí, así, nada más esto, como que el torso con la cabecita, pero despegada la cabeza, ¿no? Pero no sé, a mí me hizo cribil, yo sentí como me reflejé en la compañera que estaba explicándoles que ella ya encontró a su hijo y después se lo desaparecen. A mí me hizo que sí, y yo empecé también a reclamar, oye, ese sí es mi hijo, no, que no me dio una explicación, y ya después volvimos a buscar y ya nunca encontramos esa información de ese hallazgo, sea hasta que en qué juzgado está, qué carpeta, todo, pero ya no se encontró. Entonces, eso fue hace 2 años. Ellos ahí con eso pues le matan la fe a uno, ¿no? Yo ya no quería andar en esto, duré mucho para volver a regresar, pero dije, si me peleo con ellos, menos voy a traer a mi hijo. Anteriormente, cuando inicia todo esto, me enviaron su cabeza de mi hijo, el marro. La herramienta yo ni le quiero decir marro porque le damos fuerza. Me manda recién, yo me acuerdo el día que me manda la cabecita de mi hijo, pero yo no la veía, o sea, yo no detectaba que fuera eso. Pero a los 2 días vuelvo a abrir la foto y veo las 2 cicatrices aquí de mi hijo, el pelito crecido, ya no se le veía la orejita, que me podía dar una así como que estaba su orejita así, y pues sí me alarmé, en ese tiempo todavía estaban las 4 semefos, empecé a buscar y nadie me supo dar razón de esa pieza. Alguien de Irapuato, de Semefo, de los ciber, ven de dónde viene la foto y todo eso, ya me dicen que viene de Santa Rosa de Lima, de ese tipo que ellas mencionan, y bueno, pues ahí ya empecé yo, ya sé que mi hijo está sin vida, pero yo quiero sus restos, también sé que me lo despedazó, la costilla apareció, pero lo que nunca entiendo y no he entendido, ¿por qué Fiscalía y Semefo hacen eso, que no me lo quieren entregar, como a la compañía? O sea, no, lo tienen, pero no me lo quieren dar, no sé por qué, a veces creo que porque el trabajo que les hacemos las buscadoras, a las fiscalías y a ellos, pues van a decir, pues vamos a perder como una empleada, no sé, y no me gustó eso. Posteriormente, en una reunión, la última que tuvimos en una mesa, nos estaban mostrando imágenes supuestamente de tiempo data, ¿no? Ay, que nos muestra una imagen y yo voy viendo uno de aquí del colectivo que teníamos recientemente desaparecido. Le digo, eso no es tiempo data. Aparte él está desaparecido y nos están mostrando un cuerpo tirado, ¿no? Y ya vi que era el chavo por los tatuajes, entonces yo le digo a la fiscal, oye, esto y esto, ¿no? Y ya después localizando a la familia, pues sí se lo entregan, pero a lo que voy. Cuando la esposa de ese muchacho pone la denuncia, hoy no llegó su esposo, pone la denuncia. Al otro día me contactan, no, pues que retornamos su búsqueda con prospección de vida, vea cómo le hacemos, así anduvimos unos 15 días, y pues no lo hallábamos. Luego ya pasó la reunión y resulta que era el chavo. Lo que yo digo, ¿por qué si ella cuando puso la denuncia no detectan que esa persona ya la habían recogido un día antes de una matazón que hubo en Salamanca, de 5 que entraron a matar a un mecánico, taller mecánico, y ahí era ese chavo? La esposa está dando los tatuajes, bien personalizados, para no decir que se equivocaron. Entonces, eso yo considero que es un error administrativo, por decirlo educadamente, ¿verdad? Porque yo diría otra cosa, que aquí ni puedo decir, porque aquí el proceso y cómo van las cosas nos van haciendo agresivas, nos van haciendo que nos volvamos así con ellos por la ineptitud, la lentitud y también por la indolencia que muestran ante esto. Ellos tienen un sueldo, un horario y no trabajan tiempo de más. No queremos decir que el equipo de la comisión sea inepto ni todo eso, es un equipo muy reducido, muy reducido para todo lo que hay en Salamanca. También aquí en este colectivo entra una señora, ¿verdad? Pues no, pues que quiere encontrar a mi hijo, pero él ya tiene 2 años y cacho desaparecido, empezamos. Pero cuando ya lo registramos a base de datos, ahí nota la fiscal que había otra carpeta y empieza a indagar, y a ese muchacho ya lo habían echado a la fosa.
al Panteón Municipal, o sea, 2 años, a los 15 días de desaparecido. Tampoco nos dieron ninguna explicación por qué a los 15 días, en tan corto tiempo, hacen eso, ¿no? Yo digo, es un error administrativo, o cómo llamarle a eso. Bueno, eso está sucediendo aquí constantemente, y ahora que se vuelven a hacer los estudios ADN nuevos, con los nuevos marcadores que hay, hemos vuelto a hacer todos los ADN y detectamos que había 6 que ya tenían que 8 meses, que 10, así. Entonces no sabemos ni a quién decirle, aguas con eso o hagan algo por eso, ¿no? Porque lo que sí estamos viendo, aparte de lo que llaman crisis forense, la lentitud, y que no quieren hacer su trabajo, y que en sus 8 horas agarran 2 para comer, una para platicar, otra para el baño, y así, 2 horas de trabajo, nunca vamos a avanzar. Nosotras ya nos estamos haciendo grandes. Yo hace 6 años no resistía de más, y ahora ya, hace 6 años subía a un cerro 4 veces, ahora una vez. Y aparte nos estamos avejentando, enfermando, las buscadoras no tenemos servicio médico, algunas no tenemos ya recursos, yo me he ido empobreciendo aquí en el proceso. Aquí yo les quiero decir que sí es peligroso para nosotras, que nos vamos enfermando. Aquí se han muerto 2 compañeras de cáncer y una se está muriendo ya, tampoco tiene recursos. Nosotras boteamos los domingos para poderle dar recursos. Tenemos a nuestra Lorenza, estamos en la lucha de querer encontrarla. Es la buscadora que entraron a su casa, se la llevaron, mataron a su esposa, a su hijo, y luego vuelven al mes a matar al yerno porque él iba a declarar ese día, iba a dar la foto hablada. Entonces digo, sí corremos peligro, nadie nos está ayudando en nada. Y todo esto que envuelve nuestro entorno de buscadora, vea cómo nos cambia la vida. Ahora ya este entorno tan difícil, tan peligroso, y aparte seguir aferradas. Ya por último, el día que se llevan a Lorenza, nosotros teníamos una búsqueda el otro día en Salamanca. Ay, se me hace nudo la garganta, perdón, pero todavía estaba mi hijo chico viviendo conmigo, y yo estaba preparando todo, la herramienta, la comida y el camión, y él me encerró con llave, y él me dijo, no te vayas, y empezó a llorar. Le digo, tengo que ir porque están las mamás esperando, y empecé a pelear con él hasta con groserías, ¿no? Le digo, eso es lo que quieres a tu hermano, que no sé qué, porque yo también siempre no supe tratar, ¿no? El duelo de mi hijo, porque yo decía que nada más yo sentía, pero no sabía yo entender al hermano que también sufre, ¿no?, por la desaparición. Ahora sí lo entiendo. Ese día, de verdad que me derrotó mi hijo cuando me encerró y no me quería dejar salir, porque él me decía, es que un día te van a hacer lo que haya y ya no vas a regresar y me vas a dejar solo. Eso a mí sí me da temor, me da miedo, porque uno vive en la lucha, no tenemos miedo, no nos importa si nos dan un balazo para atrás. Yo me les he puesto de espalda, ay, cabrón, dispáreme. No nos disparan, no se atreven, pero me dio tristeza lo que mi hijo me dijo. Entonces ahora pues ya los separaron de mí, porque ahora me consideran a mí, la familia, ¿no?, del papá, peligroso, ¿cómo nos llaman? Foco rojo, todo eso que nos llaman, y se dan cuenta cómo la desaparición es expansiva y nos destruye. Ahora yo vivo con la idea todos los días que me amanece, yo creo que hoy voy a encontrar a mi Daril. Y no nada más es Daril, porque aquí en este colectivo se han unido ya casi 300 familias, hemos tenido hallazgos, nos vimos en la necesidad, como otras, de hacer una brigada por la escasez que hay, porque nos dan búsquedas, pues que en 3 meses, que en 4, oye, yo ya no voy a llegar a 4 o 6 meses, a lo mejor ya ni amanezco. No sea pesimista, no soy pesimista, soy realista, ya nos vamos enfermando. Por eso es que ahora nosotras fuimos haciendo brigadas, pero somos mujeres buscadoras igual que ustedes, que nos hemos ido preparando, hemos ido estudiando, conociendo, y les aseguro que nosotras, igual que todas ustedes, hacemos mejor el trabajo que ellos, porque hemos ido cuando ellos ya dizque levantan y todavía volvemos a encontrar fragmentos. En Salamanca no confiamos en nuestras autoridades, porque en Salamanca existe una refinería que yo decía que era la tercera del país del combustible, pero no, me equivoco, es la primera refinería en el país que el combustible, surte ese combustible, ¿no?, abastece el combustible y exporta. Entonces yo creo que nuestro gobierno cuida muy bien las apariencias, y eso nos afecta mucho a Salamanca. Todos los municipios de Guanajuato tenemos distintas necesidades de cómo buscar, pero también nos unimos y hacemos búsquedas generalizadas y nos ayudamos entre todas y hacemos esa clase de búsquedas, pero Salamanca está abandonado.
Salamanca tiene una alerta roja de que no se puede abrir, pero nosotras mamás de Salamanca estamos aferradas, tenemos apoyo de las otras buscadoras y lo queremos lograr. Yo quiero a mi Daryl de regreso y pues ni modo, así nos pasó, no escogimos, nos tocó esto y hay que echarle ganas. Les paso la voz a mi compañera. Buenas tardes a todos, yo soy Olimpia Montoya y soy del colectivo Proyecto de Búsqueda, tal vez un poco punteando algunas cosas que mis compañeras platicaron. En Guanajuato no tenemos actualmente un plan de exhumación, estamos trabajando en ello con mesas con autoridades y pues estamos en ese proceso. Sí se han tenido hallazgos muy importantes, ha habido fosas clandestinas que se han encontrado en diversos municipios, pero muy significativas. Hablamos también de la crisis forense en Guanajuato, aún a pesar de que hoy tenemos un panteón forense, tenemos todo lo que era antes, esto es a partir del 2020, pero todo, el caso de mi hermano y como de las compañeras son de larga data, mi hermano desapareció en el 2017, en aquella temporalidad lo que se ocupaba eran las fosas comunes, pero como somos municipios muy pequeños, nuestros CEMEFOS y nuestros panteones no tenían la capacidad para la problemática en la que se estaban reflejando. Desde ahí se viene la problemática que muchos de los cuerpos que eran encontrados en Celaya podían ser mandados a Irapuato o a Salamanca, y también las documentaciones nunca existieron, o sea, hoy actualmente seguimos nosotras peleando que nos diga la Fiscalía dónde están aquellos registros que en algún momento nosotros leímos en físico. Tenemos sí una galería fotográfica, pero donde refleja hallazgos del 2019, 20, empieza a haber algunos del 2018, pero también sabemos que en Guanajuato, si no se hablaba de ello, pero hay desapariciones desde el 2009, o en su defecto también hubo casos que se trataron como secuestro, pero que hoy en día sabemos que son desapariciones, porque jamás se resolvieron y no hubo un debido proceso. Algo que también creo que es importante para todos nosotros que hemos peleado es las unificaciones de las bases de datos. Hoy, lamentablemente, en México, las bases de datos no son unificadas, no tenemos las mismas bases de datos y esto nos repercute a todos. Si hablamos de un Banco Nacional de Datos Forenses, pero esto que la unificación de las bases de datos no sea, esto nos va a mermar para que el Banco Nacional pueda ser funcional. También hoy lo que nos surgían dudas era cuántos marcadores se manejan en cada estado. Eso también es una variante que nos repercute a nosotros, las personas que buscamos. También surgen dudas como, y creo que a todas hemos pasado este proceso, quien buscamos, el no saber con exactitud si el perfil genético de nuestro familiar está dado en cada estado y está siendo cotejado. Una cosa es que hagan sus oficios de colaboración, pero otra cosa es que nos entreguen resultados de esos oficios y cada qué temporalidad las hacen las fiscalías. Hay casos donde lo hacen 3 meses después, pero son casos que tienen 10 años y no sabemos si en el lapso de esos 10 años la Fiscalía volvió a emitir estos oficios para tener respuesta. Los bancos de datos de cada estado se están alimentando día a día y eso es algo que nosotros como familias todos los días nos perturba, porque hoy podemos tener un resultado, pero en 3 meses esas cifras variaron y puede pasar una temporalidad larga en que nosotros podamos saber si está siendo cotejado. Algo que mi compañera Conchita les platicaba, esta lamentable metodología que han adquirido el crimen organizado para desaparecer a las personas. En ese sentido también nosotros desde los colectivos de Guanajuato hemos tratado de crear o de impulsar algún plan hacia los pozos. Sí es una variante que no se ha repetido en muchos estados, pero también como ella lo decía, nosotros hemos podido revisar una profundidad, pero no ha habido un verdadero análisis donde nos diga ese pozo mide 300 metros y si revisamos 150, ¿quién no nos garantiza que en esos otros 150 pueda estar alguna persona más y que hoy la estamos dejando ahí porque
comisión o fiscalía no tienen un plan efectivo para atacar esta problemática, como miles de problemáticas más que hemos encontrado nosotras, las personas que buscamos, porque si hoy en día hay metodologías, hay protocolos, hay leyes, es gracias a nosotras, y me incluyo en nosotras porque hoy todas estamos aquí, hoy todas estamos de este lado, en buscar día a día herramientas para poder encontrar a los que nos faltan. Bueno, yo dejo ahí por si hay algunas preguntas para las compañeras, alguna segunda ronda. Sí, ahorita la idea era intervenciones de este tipo, como más breves, para dar paso a una segunda ronda, igual breves, ¿no? 2, 3, 4 minutos, lo que necesiten también compartir. Y bueno, de mi parte también compartirles justamente en las mesas de trabajo que no están en la ley, son todavía un mecanismo informal en Guanajuato, pero que llevan desde el 2021, gracias a un plantón, luego en 2023 y 2024 se reanudan, en fin, se comparten ciertos casos que son emblemáticos también del resto del país, me parece, porque los hemos escuchado que en Guerrero, que en Estado de México, ¿no? En que los panteones municipales, sobre todo, son utilizados, ¿no? Por grupos del crimen organizado, por las instituciones a veces, en el caso de Morelos, pues para ocultar cuerpos o temporalmente para luego ya trasladarlos, ocultarlos en otro lado o perder, ¿no? Completamente su trazabilidad. Entonces, pues sí hay testimonios también en Guanajuato, ahora sin ir a detalles, ¿no? Pero de diferentes municipios, Yuriria, Salvatierra, etcétera, pero en que sí se detecta también ese uso delincuencial, en contubernio con alguna autoridad local, en general así es como también funcionan esas redes macrocriminales, criminales en los municipios, ¿no? En donde otra pieza de la desaparición también son estos espacios que decíamos deberían ya ser escenarios de búsqueda también, ¿no? Entonces, bueno, el tema se ha politizado en un sentido positivo, se ha puesto en el espacio público y cada vez más también en esos foros con la esperanza de que finalmente, después de años, no se pueda trabajar seriamente sobre estos espacios. Bueno, entonces dejo la palabra a Viviana por unos minutos más y a quien quiera de ustedes también en orden así. Ok, solo me tomo 2 minutos para respetar tiempos. Me gustaría mencionar uno, que todo evolucionó tan rápido en Guanajuato, o las mujeres que buscamos evolucionamos tan rápido en Guanajuato, que a pesar de que en el Congreso a un inicio les dijimos que previeran la seguridad de las mujeres, que íbamos a salir a buscar a las calles, nadie nos hizo caso y es fundamental mencionar que en Guanajuato van 6 mujeres asesinadas por buscar, el caso que les comentaba ahorita la otra compañera, y eso es inaceptable. El Estado nos falló en todos los aspectos, cuando permitió la violencia, cuando permitió las desapariciones, cuando no investigaron y a nivel nacional nos preocupa desde Guanajuato que nadie siga sin prever la seguridad de las mujeres que salen a buscar todos los días en todos los estados, en todas las ciudades. Tuvimos oportunidad de estar con la Comisión Interamericana haciéndoles saber que pedíamos que se nos reconociera como defensoras de derechos humanos a todas aquellas mujeres que buscamos, y en una reunión con el Departamento de Estado en Washington, ellos nos informaban que el recurso que dan al Estado mexicano, a Guanajuato, a Jalisco, a un montón de municipios para el tema de identificación, no es 1 peso ni 2 pesos. Y el dinero que dieron para el Banco Nacional de Datos Forenses se lo robó el Estado mexicano, no existe tal cosa. Entonces veo, lo que quería decir es que veo la identificación como un mensaje del Estado mexicano para decir que la vida de las personas desaparecidas y la vida de las mujeres que buscamos no vale absolutamente nada. Cada segundo que un cuerpo está sin identificar en cualquier parte de México es un segundo más que una mujer está
arriesgando la vida por conseguirle puntos de búsqueda a la Comisión Nacional para que ver si te hacen el favor de ir a buscar, o a la Comisión Estatal para ver si la Fiscalía te hace el favor de darte información después de los restos que tú misma encuentras, ante una federación que claramente las identificaciones no le importan nada y los desaparecidos menos, pero la vida de las buscadoras tampoco. Entonces creo que hay que ver también la identificación desde ese punto, como la no identificación también es el riesgo de que cada vez más mujeres sean asesinadas o mueran de otras enfermedades por seguir buscando. Hasta ahí la dejaría. Bueno, pues ya lo había dicho mi compañera Viviana, que pues en realidad en Guanajuato no teníamos nada y se nos dio muy rápido todo. Hubo mucha voluntad en ese tiempo del Congreso del Estado nos abrieron las puertas para crear la ley de búsqueda, a lo mismo crear la ley de atención a víctimas. Por lo consecuente, luego a escasos 6 meses ya existía la comisión de búsqueda y la comisión de atención a víctimas. Fue pues una larga lucha por las familias, quien en realidad pues que estábamos cansadas del trato que estábamos recibiendo en ese entonces de las fiscalías, porque, y yo les voy a comentar un poco de lo que yo viví sobre la desaparición de mi hija. A mi hija se la lleva un hombre que se obsesionó con ella el 8 de enero del 2018, toca mi puerta y se la lleva. Entonces yo corro inmediatamente al Ministerio Público a levantar la denuncia, donde yo me topo con ni siquiera el Ministerio Público, era un secretario del Ministerio Público para levantar la denuncia de la desaparición de mi hija Luz María, y donde me topo con ese secretario bien prepotente, donde me dice que no le haga perder su tiempo, que mi hija anda de fiesta o que se fue con el novio, que regrese después de 72 horas a poner la denuncia. Tuve que estar contando esas horas, esos minutos que para mí se me hacían eternos. Hasta el día 10 de enero me tomó la denuncia, que si en ese momento me lo hubiera tomado, a lo mejor ahorita no estuviera aquí sentada. Que ahora fue un logro de las familias, de que ahora en el minuto 1 sean buscados inmediatamente y la denuncia sea tomada inmediatamente, como también el logro que decían ayer mis compañeras de Guanajuato, logramos que también haya una fiscalía especializada ahí en el estado de Guanajuato para personas desaparecidas, al igual que también se quitara el nombramiento de como no localizados a desaparecidos, que también fue algo muy complejo, que la Fiscalía en realidad no lo quería aceptar, como también el fiscal no quería aceptar que en Guanajuato había fosas, no quería aceptar eso, que en Guanajuato existieran fosas, cuando nosotros se lo demostramos que sí había fosas, y en realidad Guanajuato es una gran fosa, que no solo Guanajuato, estamos hablando de todo el país, porque es un problema a nivel nacional. Y pues gracias a todos ustedes que pues fueron nuestras maestras para seguir en esta lucha, y pues ahora sí, hasta encontrar a los nuestros. Gracias. Sí, bueno, hablando del tiempo para atrás, 6 años atrás, yo también he hecho la película para atrás y me veo cómo andaba, y de verdad que a mí a veces me da tristeza de mí misma, cómo de verdad iniciamos en esto, cómo andábamos. Yo me salí a la calle con la foto de mi hijo y de una amiga, porque justamente en ese tiempo, pues yo le iba a ir a contar a mi mejor amiga, ¿verdad? Ay, mira, me pasó esto, y cuando me llegó la sorpresa que también ella estaba desaparecida. Pues ahí andaba yo con sus 2 fotos de ellos, al ir viendo cómo vamos evolucionando en esto, porque yo empecé en colectivos, porque yo vi que así era más funcionable a como yo cuando andaba sola. Yo llegaba al Ministerio Público a preguntar por mi hijo, y a mí me decía la secretaria de, ay señora, ya vino la semana pasada, venga en 3 meses. Así me corrían, y yo seguía yendo, pero no me daban información, de todos modos, ¿no? Y entonces yo empecé, creo que eso es lo que más nos hace sufrir, lo que nos empieza a hacer la gente. Yo los primeros días, pues como que sí me trastorné, yo me salía en cuanto amanecía al bordo, a abrir bolsas de las que tiran negras, porque en ese tiempo así los echaban. Pues ya con que me vieron unas 2 o 3 gentes, todavía ahorita así me dicen, ay, quedó loca, y así.
No quedamos locas, quedamos más conscientes, hasta ellos que se creen bien coherentes, porque nosotros ya pensamos de otra manera, con el corazón, con los pies, con las manos, cuando salimos a buscar. Esto nos va también haciendo madurar de una manera algunas que hacemos o tenemos estas actividades que es lo que nos está, yo creo, manteniendo firmes, porque aquí he visto morir 2 mamás que nunca supimos por qué, nada más de repente ya se mueren de enfermedades, se nos bajan todas las defensas, pescamos toda clase de enfermedades, nos vamos enfermando. Hemos visto también aquí, nos han matado 2 buscadoras. Cuando yo inicié en esto buscando a mi hijo, yo andaba con una sobrina que pues ella me ayudaba, ¿no? Pero igual que yo, tenía un carácter muy feo, pero a ella en diciembre la matan por andar buscando, ¿no? Pero no por andar buscando precisamente a mi hijo, porque también mi amiga Araceli era su amiga y se fue de más ella, se fue de más. Y bueno, pues la matan a la familia, pues ni me quieren ver ni yo a ellos. Ellos no sirven la familia para ayudarle a uno a buscar, al contrario, nos dañan y nos hacen que nosotras andemos mal, más mal emocionalmente. A esto lo que yo quiero, me gustaría, para todas también, pero para mí, las mujeres que están en este colectivo de Salamanca, que nos coordinemos y empezar a resurgir, tener una integración y no dejar de buscar, claro que no, porque ese dolor nunca se va a quitar, pero nos estamos modificando, estamos encontrando a los recientes, ahora ya con esas cartitas que les hemos puesto, que ahí no los dejan, pues sí nos los dejan ahí, ahora hay que buscar a los de tiempo data, ¿no? Y es donde sí como que se nos cuatrapean las cosas, porque a veces a mí, por ejemplo, ya 6 años, y también a veces me enojo con Dios, le digo, ¿por qué entre esos 17 que encontramos no me pusiste a mi hijo? Porque a veces uno reniega, porque el cansancio, de verdad que yo ya no tengo vida, yo entro a mi casa, salgo, en mi casa es una bodega de desaparecidos, desde que entras varillas, botas y todo. Y llego rápido, me cambio y me voy a algo, y si en la madrugada a mí me hablan y alguien me necesita, yo voy. Yo vivo sola, yo soy sola, y así me gusta estar porque yo tengo mi tiempo libre para esto. Y yo no quiero dejar ya esto, a pesar de lo que me hicieron con lo de mi hijo, sé que lo tienen y no me lo quieren dar, pero ya no soy sola, igual que ellas, hay más gente que cree en esto, y que ellas, las que van llegando, no, a veces no saben, y yo sí les quiero decir cómo, porque a nosotras nadie nos dijo cómo lo hiciéramos. Y a veces yo pensaba, no sé qué me está doliendo más, que me desaparecieron a mi Daril o lo que me hace la maldita gente, porque la gente es bien cruel con este tema. Bueno, eso es todo por ahorita. Bueno, pues yo nada más que por último comentar que en las fiscalías se siguen habiendo muchas malas prácticas, no les siguen informando a las familias correctamente, esto nos genera que se estén tomando perfiles inadecuados para las familias, que eso también les repercute a ellos en que no estén siendo buscados correctamente. Guanajuato es un estado que se jacta de tener todo, pero también sigue habiendo muchas deficiencias, y hoy todavía tenemos a quien le regresan en un MP de foro común o MP pequeño, donde le dicen espérate 72 horas y regresa a hacer la denuncia. Hoy todavía las familias tenemos que estar presionando para que esto no suceda. También comentar que creo que todos los colectivos de México han sido la punta de flecha para la implementación de todo, y si viene base la ley, algo que también creo que hoy nos está retrasando es que no todos los estados tienen aplicado todo, y creo que eso desde todas las familias tenemos que seguir impulsando. Hay que buscar un piso parejo para cada estado, para que también esto nos va a repercutir a todos. En este andar, lo poco o mucho que avancemos siempre se va a reflejar en todos los que estamos desde este lado. No, lo otro que se me olvidó decirles, porque hablo rápido para respetar el tiempo, es que nada fue gratis, costó golpes, costó plantones, costó nuevas maneras de crear memoria, de ser insistentes y de resistir, todas las mujeres de Guanajuato. Pues muchas gracias, un poco, no resumiendo, sino tratando de como atar cabos de lo que nos comparten las compañeras, lo que han vivido centenares, ¿no?, de familias en todo el país, miles y miles, más de 100,000 seguro. Pues hay aquí un catálogo del terror burocrático, ¿no? Como decir,
de la doble o triple victimización que redunda en una doble, triple desaparición de las personas, no solo la primera vez, ¿no? O sea, no es retórica cuando se habla de eso, o sea, literalmente desaparecen expedientes y o también propiamente cuerpos en panteones o panteones forenses, CEMEFOS, etcétera. Entonces, pues, son múltiples, ¿no?, desapariciones que nos han contado, me parece, ¿no? Un poco tratando de sacar como algunos elementos comunes y de ese desaseo, que no solo es un desaseo, como decir, involuntario, basado en la indiferencia de las autoridades nada más, sino que a veces tiene rasgos de mala fe e intencionalidad dentro de un mecanismo de la desaparición, ¿no? Que va caminando, que hay engranajes, pero que finalmente jala para que casi que nunca se alcance efectivamente esa resolución o esa vía que platicábamos ayer también en los talleres, en la conferencia de Helka, ¿no? Entonces, para Guanajuato, pues se ha planteado, se va a plantear después la idea de que ahora también haya un plan de exhumaciones, pero como parte de algo que, aprendiendo de, por ejemplo, Coahuila, Jalisco y otros estados, forme parte de algo fijo, estable, periódico, que no dependa de los funcionarios, de la fiscal especializada, del fiscal general, de la gobernadora, el gobernador, etcétera, sino que sea un mecanismo fijo. En Coahuila incluso hemos trabajado, hemos compartido la ley, ¿no?, de exhumaciones, que es un caso pionero, me parece, en el país, ¿no? Y la mesa forense, que no solo es de panteones, fosas comunes, sino también de fosas clandestinas, que como pudieron ver un poco en el resumen, aquí en las imágenes, son solo una pequeña parte de las que han sido encontradas, señaladas por las familias, por anónimos, pero pues recolectadas por colectivos, y finalmente es gracias a su acción colectiva que se han descubierto tantas. Solo un ejemplo: en Salvatierra, en octubre del 2020, las familias señalan un punto, hay 7 carpetas, encuentran 65 fosas clandestinas, probablemente excavadas durante 2-3 años cerca del centro histórico, en total impunidad. Por eso hablo de esas redes de protección, que no podían no saber. Encuentran 80 personas inocentes sepultadas clandestinamente en ese predio, ¿no? Todavía se están identificando y hay poca rendición de cuenta efectivamente ya del seguimiento, por ejemplo, solo de ese caso, ¿no?, que es de varias decenas más de los llamados sitios de exterminio, o sea, con esas características masivas y más fuertes, ¿no? Al mismo tiempo, y ese fue trabajado por las familias, las comisiones de búsqueda nacional, estatal, y a regañadientes por Fiscalía Estatal. Es decir, que a la mitad quería abandonar el predio, el sitio, porque dice, aquí ya no hay nada, no hay nadie, y en cambio estaba solo a la mitad del descubrimiento, ¿no?, y el hallazgo. Pero bueno, al lado, en Cortázar, que está al ladito de Salvatierra, encontraron un sitio parecido, ¿no?, con más de 50 cuerpos, en donde no dejaron entrar porque no fue señalado ese por las familias. Entonces el destino, la memoria, la vivencia sobre ese otro sitio no se sabe nada, es nula, son pocas notas locales de prensa, entonces soterraron esa verdad y ese sitio, ¿no? Esa es una práctica. ¿Qué sabemos o no de qué está aconteciendo dentro de los panteones municipales, comunes, etcétera, ¿no? Como ya hemos visto en los casos de Morelos, de Jalisco, de los trailers, etcétera, cómo están tratando, ¿no?, los cuerpos, las personas. Entonces queda seguramente con estos casos, que solo mencioné uno, ¿no?, ellas mencionaron muchos más, de esta institucionalidad corrupta en este tema, pues entonces sí, siempre hay la desconfianza y la sospecha hasta que no se pruebe totalmente lo contrario y que no haya ese acompañamiento, observación, participación de las familias, ¿no? Entonces, bueno, era un poco mi reflexión, y quisiéramos dejar espacio al diálogo y responder ya libremente, digamos así, entre ustedes y la mesa, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien, le paso yo el micrófono o alguien, hay otro micrófono por acá, si nos apoyan de favor. Ok, puedes. Okay. ¿Hay preguntas? ¿Una?
Hola. Otra vez, Edith. Pues muchas gracias por compartir sus experiencias a sus familiares desaparecidos, tenerlos en la mente, porque no solo es lo que vivimos, sino nos imaginamos quiénes son, ¿no? Quiénes son los hijos, las hijas desaparecidos. Entonces, mi pregunta es sobre esos pozos que mencionaste que son muy angostos y que avientan personas. ¿Son pozos naturales o son pozos artificiales, hechos por el hombre? Tienen que ver, ella mencionó que tenía un tipo grasa, chapopote, ¿tiene que ver con la refinería? Y y cómo, y se me fue el nombre cuando se roban la gasolina. ¿Existe ese problema también en Guanajuato? Juntamos Claro. tres y se las… Por acá había otra. Si quieres yo lo… ¿Ahí estás? Bueno. Bien, gracias. Buenas tardes. Pues así como se lo dije a las compañeras en la mañana, igual de todas formas, pues mucho ánimo y mucha solidaridad para todos los colectivos, porque pues sí hace falta. Porque justo ahora que están platicando de Guanajuato, a mí me recuerda a Coahuila en 2010, 11, 12, 13, cuando los Zetas estaban pues a todo lo que da. Y ahorita que ustedes nos platican cómo está Guanajuato con, pues ahora sí que la guerra entre ellos y los Cuello Blanco, que también están ahí lavando dinero y todo. Yo lo que, y porque hicieron un énfasis en como que perdieron el miedo para hacer estas acciones de presión social hacia el gobierno y pues también para visibilizar. Entonces mi pregunta sería si es a la fecha que todavía llevan a cabo como acciones de ese estilo y cómo ven, pues sí, cómo lo sienten ustedes en ese momento y cómo ven el impacto con, pues ya sea con los que van a esas convocatorias. Y una segunda pregunta rapidita es, tengo entendido que luego la Universidad de Guanajuato tiene muchas iniciativas por parte de la academia para pues apoyar a los colectivos. La pregunta sería, ¿cómo han visto el papel de la academia pues sí, en las tareas que hacen ustedes y en otras cosas que hacen ustedes? Muchas gracias. Bueno, va a ser de tres las preguntas, igual. Yo digo que de 4 para contestar cada una pregunta. Perfecto, entonces de 4, vamos con una, ¿no? Bueno, en lo que comentó Viviana Mendoza, que estuvieron por ahí con personal del Consulado de Washington, en respecto a situaciones de que lo que invierten en el Estado mexicano, en diferentes estados, es aportación en dólares, obviamente no son 3 pesos, lo acabas de decir. Nosotros en Coahuila por ahí tuvimos una reunión, que será hace 2 meses yo creo, igual con consulados americanos que estuvieron por ahí participando y nosotros exigimos desde ese punto, ¿verdad?, que no por tener contacto con el gobierno del estado en la aportación, verifiquen exactamente que el dinero que están aportando para lo que ellos están solicitando se gaste en lo que se está solicitando, porque nosotros no tenemos confianza en absolutamente nada que venga del extranjero y pues tenemos que estar muy puestas en esos ojos con esos dineros que entran a las dependencias. Es todo, gracias. Bueno, retomando un poquito lo que dice Marta, justo sobre ese apoyo de Estados Unidos a los gobiernos de algunas entidades federativas, como es Coahuila. En Coahuila apoyaron para el centro regional, apoyó a la Fiscalía para una consultoría de la reforma a la ley orgánica, apoyó a la academia en otros
para otros proyectos. Entonces, en Coahuila, sobre todo USAID, ha hecho muchos apoyos, sobre todo al gobierno del estado. Y justo ese reclamo fue de parte de las familias. Cómo USAID puede monitorear el recurso que pueda apoyar a alguna organización de la sociedad civil, pero cómo no puede monitorear lo que le da al gobierno de una entidad federativa, ¿no? Bueno, eso es ya a colación. Pero bueno, yo les quiero, agradecer la confianza para decirnos su testimonio y lo que viven, lo que hacen. Sin embargo, les quiero preguntar cuántos colectivos hay en el estado. Y ustedes hablaron que tiene una mesa también de interlocución con el gobierno del estado. Que de esa mesa tienen frutos, sacan resultados. ¿Qué hacen con esa mesa? ¿De quién se acompañan? Justo porque nosotros lo hacemos y bueno, con los años que tenemos de experiencia, pudiéramos apoyar algo porque hemos sido apoyados, pues. Y aquí se trata de hacer una cadenita, ¿no? De pasar y de que no vivan lo que nosotros batallamos, sino si podemos apoyar en algo con muchísimo gusto, ¿no? Y en esta audiencia que fueron a la Comisión Interamericana, iban sobre la seguridad de las buscadoras, ¿no? Que se vieran como defensoras de derechos humanos para tener alguna cobertura más grande. Pero, ¿qué resoluciones les dieron? Porque si bien es cierto, reconozco que las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos nacen con una cualidad de servicio. Nosotros en el camino a lo mejor nos hacemos, pero no nacimos con ese don, ¿no? Bueno, yo así lo veo, pero ¿qué resolución tuvieron? Porque a lo largo de estas últimas participaciones de otros estados, pues llegamos a la conclusión que el Centro Nacional de Identificación Humana fue una falacia y fue un elefante blanco. Incluso el año pasado, para marzo, en la audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Los Ángeles, para el caso del tema forense, allí se nos presumió por parte de la Fiscalía General de la República, exactamente en la mesa, cuando estaba el Estado mexicano dando cuentas a la Comisión Interamericana, salió con que el banco estaba presumiendo el banco genético. Algo que no está bien hecho, que no existe, que es un software que no se puede compartir y bueno, tantas mentiras que nos han contado. Bueno, hasta ahí esas preguntas. Gracias. Todavía, bueno, yo las anoté. Igual les vuelvo a decir. Bueno, yo quiero preguntar, o sea, como qué dificultades y deficiencias puntuales han encontrado en el tema de identificación y de resguardo, y como aunado a eso, y justo porque lo mencionaron, sí, o sea, ustedes considerarían que entonces una identificación y un resguardo correcto disminuiría el riesgo que enfrentan las personas buscadoras. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar una por una para desahogar todos los temas. Bueno, es con respecto a los pozos, son pozos de riego o pozos profundos, estos que ocupan para extraer agua de consumo humano. Por eso era el dato de la compañera, que esos ya están actualmente en desuso, pero su función era agua para riego, agua para uso común. Esto tiene un diámetro de 30 centímetros a 40 aproximadamente, lleva un recubrimiento que le llaman ADM, que es un tubo de cobre. En dicho estudio se habla de más de 4,000 pozos en Guanajuato.
y de esos son los que en el sector llamado el Triángulo, porque también ya lo denominaron así, que abarca 5 municipios del estado, es donde está también la mayor cantidad de pozos, pero estos pozos están en todo el estado. Esta zona en particular donde la compañera que es Juventino Rosas, está ligada al cártel oriundo del estado y era su zona de trabajo, de práctica, por eso. Y de ahí el método de extracción ha sido un método muy rústico, implementado desde las familias, es algo muy similar a estas garras de las máquinas cazamuñecos, ese fue el primero que se hizo y fue pensado desde las familias en la necesidad. No hay una herramienta tal cual como ahorita lo que hablábamos en este tema de querer hacer un plan más concreto para trabajarlos, porque también está la problemática que los siguen usando, o sea, hemos extraído, los siguen usando, pero ahora les suman que les ponen cemento, piedra, una infinidad de cosas, unas prácticas terribles. Hay un aparato que es de extracción tipo succión, pero que no fragmenta, porque está uno que es barreno, que ese polvoriza y no nos funciona. A lo que voy es que algo que nosotros hemos comentado entre todas las colectivas es que hay pozos que tienen 300 metros, y si a 150 fue un hallazgo, quiere decir que hay que revisar un poco más. Eso con respecto a los pozos. Nada más rápido, preguntaba sobre el huachicol. El huachicol fue un tema muy fuerte en Guanajuato, inició en el 2009, tuvo auge 11, 15, también tuvimos la misma problemática que todo México, al cerrar ductos, se vienen otro tipo de violencias. Y la compañera quiere sumar un poco a ese tema del huachicol. Sí, bueno, hablando del Triángulo Rojo, que es conocido ya, les decía que en Salamanca hay una refinería, ¿verdad?, que es la que ahorita abastece más a nuestro país. Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán. Triángulo, un triángulo. Salamanca, así está, ¿no? Y refinería. El globo de combustible es el que hacen por los ductos donde va la gasolina, el petróleo, todo eso, ¿no? Bueno, ahí en Salamanca, yo cuando empiezo a indagar de esto de mi hijo, a mí me dan por ahí una información, uno de los hijos de estas personas, que hace casi 40 años hubo la primera desaparición masiva en Salamanca, cuando se llevan 27 hombres, que ellos iniciaron con eso, querían iniciar el robo de combustible y hicieron eso, ¿no?, cuando abren las tomas, y entonces se llevan a esos 27 y también el ejército. También sabemos por medio de uno de los hijos, que nada más hay ya 2 allí por Salamanca, que a todos los echaron a los quemadores de la refinería de Salamanca, ¿sí? A todas las familias les estuvieron dando dinero y motivando para que mejor se fueran y el silencio, ¿no? Eso. Pero hay 2 personas que se quedaron, ya están grandes ellos, y dicen que aún todavía siguen por ahí de repente las amenazas. El robo de combustible que inicia este señor, el que hablamos, bueno, ya el Marro, pues inicia por ahí porque pues es de donde se robaban la gasolina. Entonces Salamanca, Juventino y Villagrán están muy cerca, y ahí él en Santa Rosa de Lima, 10 minutitos, y por ahí es donde sabemos que más o menos hay unas 187 tomas que él abrió y que era donde robaba, ¿sí? Y de las familias, bueno, pues eso es lo que hay, que yo conozco, y de fuente segura, los antecedentes de la primera desaparición masiva que hubo en Salamanca. Todos los mataron, los echaron a los quemadores de la refinería, y lo hizo el mismo ejército. Así que para hablar de ese tema, por eso yo les decía que Salamanca sí está peligroso abrir, porque es el mismo gobierno el que les pone alerta roja para que no abran. Pero nosotras somos insistentes, persistentes, y no nos rajamos, y pues vamos a estar por ahí. Nos hablaba la compañera sobre si éramos acompañados mire, tenemos ahorita las mesas de trabajo trimestrales por la Fiscalía, que muchas son informativas. Hay veces que como que nada más nos quieren dar a tole con el dedo. Es muy poca, pues ahora sí que el beneficio que sacamos, y que si somos acompañados, sí, en realidad ahorita nos está acompañando el Centro PRO, Serapaz, 6CR, Plataforma por la Paz y la Justicia, académicos, y también tenemos mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Búsqueda que viene perteneciendo a la Secretaría de Gobierno.
que por lo consecuente también es con el secretario de gobierno que tenemos esas mesas de trabajo. También mesas de trabajo con la Comisión de Atención a Víctimas, con el Consejo de Defensores de los Derechos Humanos, que aquí la compañera es consejera de ese Consejo de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas. Y pues la compañera Vivi y yo fuimos consejeras de búsqueda del estado de Guanajuato, nada más que ahorita acabamos de terminar nuestro periodo y ahorita está apenas por elegirse el nuevo consejo, pero por las elecciones se atrasó y todo eso, pero en realidad sí estamos siendo acompañadas por ellos, y como decía ahorita aquí el compañero sobre si somos apoyadas o acompañadas por la universidad, ahorita la única universidad que nos ha apoyado es la Universidad Iberoamericana, que es la que algunas de mis compañeras les han conseguido aquí nuestro compañero Fabricio, algunos equipos de cómputo, algunas, a mí me tocó una tablet para nuestro trabajo que hacemos, en este caso ahí se han llevado diferentes talleres. Ahorita el sábado va a haber un taller que en realidad en Guanajuato teníamos olvidados, y bueno, no sé si nada más en Guanajuato o sea a nivel nacional, que tenemos olvidados a la niñez, a la adolescencia. Ahorita platicando con Raimundo, que Raimundo tenemos que agradecerle mucho a él, porque él sacó nos apoyó, que yo le comentaba, como a mi hija, a mí me dejó una niña, en ese tiempo de 5 años, y yo no podía asistir a esos talleres, yo me perdía de muchos talleres, y le digo a Raimundo, es que no puedo asistir. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi niña y no tengo con quién dejarla. Dijo, déjame ver, con Nima, fue que ellos empezaron a hacer armar proyectos, y ahí empezaron con Aluna Psicosocial, que es en realidad para los niños, que nos ha ayudado bastante. Ahorita Buscadoras, que es otro colectivo de ahí en Guanajuato, va a haber otro taller psicosocial que es para los niños, que ahorita hemos tenido mucho apoyo, pues gracias a ellos, ¿verdad, Fabricio? Y a Raimundo, y a la Universidad Iberoamericana, porque nos ha apoyado mucho, porque ahí la Universidad de Guanajuato también, pero nos han prestado las instalaciones para hacer ahí los talleres y conversatorios y todo lo que… De hecho, también ha habido taller de fotografía para la niñez y la adolescencia, que pues les ayuda mucho, porque en realidad ahí plasman todo su dolor que están viviendo los niños, porque nos hemos olvidado de ellos, porque ellos sí sufren doble desaparición, porque desaparece su papá o mamá en este caso, o su familiar, y también desaparecemos nosotras, porque desaparecemos por estar buscando a nuestros familiares, y pues es doble la desaparición. Gracias. Yo me voy por partes. La Universidad de Guanajuato, hay que reconocer que después del asesinato de Yair, un joven estudiante asesinado por el ejército, sin justificación alguna, ellos hicieron una megamarcha. A nosotras nos han apoyado en plantones, o sea, ha habido plantones donde duramos 15 días y los universitarios nos han llevado de comer, los estudiantes que estudian psicología van y acompañan a las infancias en lo que nosotras andamos haciendo, meeting, comida, muchísima ropa nos llevaron, o sea, el plantón fue VIP. Los universitarios nos dotaron de agua, de juegos, festejaron el cumpleaños de una de las niñas que estaban ahí, a pesar de que no estaban en clases, porque estos eventos fueron en pandemia y también traen sus propios procesos difíciles en la universidad, están pasando cosas horribles, que no me corresponde hablar de ese tema, solo a ellos, pero sí nos apoyan en abrirnos espacios, de abrir foros de concientización. Hemos dado en la UNAM, aquí en Ciudad de México, allá en la Ibero, en la Universidad de Guanajuato. Hay muchos estudiantes que se interesan por saber qué es la búsqueda en campo, las búsquedas independientes, qué hacer si desaparecen a alguien. Hemos estado en preparatorias militarizadas hablando de militarización, y de lo que me decías, que qué hacemos para vencer el miedo. Lo que te decía hace rato, nada de esto es gratis. O sea, desplegamos una manta de 110 metros en la Estela de Luz aquí en Ciudad de México, trajimos fosas a Palacio Nacional, porque sabemos que el llamar la atención nos da poder político ante las autoridades que no quieren escuchar.
hay muchos colectivos en Guanajuato, unos hicieron árboles de memoria, hay una colectiva en Salvatierra que donde se encontró la fosa quieren que se haga un lugar de memoria para estas personas. O sea, los colectivos todos en Guanajuato son muy activos, cada uno desde sus municipios está intentando hacer cosas en pro de la memoria, y con esto lo que ganamos es un posicionamiento fuerte ante las autoridades y que nuestra voz valga. De lo de Washington, fueron dos momentos, uno fue una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también nos acompañó Plataforma por la Paz, compañeras de Zacatecas, el profe que asesinaron a sus dos hijos, a Lupita y a Javier, que lo queríamos mucho porque él empezó a buscar con nosotros en Guanajuato, lo matan por buscar y encontrar a su hermana. Entonces vimos que en muchos estados de México estaban asesinando a las buscadoras. Plataforma por la Paz, junto con Boca Centro Pro, creo que artículo 19, nos invitan y vamos hacia allá a exigir seguridad para todas las mujeres. Hay muchas mujeres que se pueden no identificar como defensoras de derechos humanos, ese no es el punto es que haya mecanismos con enfoque de género, enfoque de búsquedas independientes, en el mecanismo extraordinario de protección a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Al gobierno mexicano le importó 3 pesos esta reunión, la verdad, y el segundo evento en Washington fue un reconocimiento que otorgó WOLA a las buscadoras en Guanajuato, y a través de esta reunión estuvimos con varios senadores, con el Departamento de Estado. El Departamento de Estado se comprometió a venir a México. Nosotros lo que le dijimos era que queríamos que se reuniera con los colectivos de todo el país. Le dijimos lo que tú nos dijiste, que los recursos no se están empleando de la manera para lo que ellos lo están donando, y que queríamos que escuchara la voz de las mujeres que buscamos en nuestro país. No se han concertado la cita. Nosotros lo que vamos a hacer cuando a Oli y a mí nos llegue el correo es dárselo a las asociaciones que tienen los contactos de todos los colectivos. Nosotros no la tenemos, si es que llega a pasar, para que esta reunión se lleve a cabo. Y lo que me preguntaba la muchacha de identificación y riesgo, sí, cada que alguien no es identificado de manera inmediata, y te voy a platicar rápido una historia muy triste. Ha habido 6 mujeres buscadoras en Guanajuato asesinadas, pero también hombres que no son mencionados porque la familia ya les quitaron todo, ya no quieren que maten a nadie más. Hubo un caso de un joven en Pénjamo, en Abasolo, que buscaba a su hermana, la encuentra en una fosa y llegan y lo matan a él porque él seguía buscando. Hubo otro caso, ahí lo que te quiero decir es que otro caso donde encuentran a un desaparecido al siguiente día de la desaparición, identificable, con prendas, tatuajes, todo, tardan 2 años en entregarlo, 2 años. La familia se lo pudieron entregar al día siguiente, si le hubieran enseñado la foto, lo entregan. Esta familia después sufrió de amenazas por continuar 2 años más buscando a su familiar. Hubiera podido ser asesinado porque no fue identificado de manera correcta. Y hubo otro caso en Pénjamo, donde a una familia le dicen, aquí está su familiar desaparecido, a la semana le marcan y le dicen, ¿saben qué? No es, pero ahí déjenlo enterrado, cuando encontremos el suyo hacemos el cambio. Esta familia ya había sido amenazada, no por el crimen organizado, por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Es que se diferencia mucho el contexto de municipio a municipio, no es lo mismo gritar en Irapuato que gritar en Salamanca es más peligroso para mí, pues, o en Juventino Rosas, y ahí Conchita les dirá. O sea, los contextos de municipio cambian muchísimo, y no sé si se me olvidaba eso, pero pues sí, ojalá y se logre la reunión con los Washingtons, que ya se me fue el nombre, para que podamos todas sentarnos a la mesa con estas autoridades. No sé si quieran, me dicen que vamos cerrando el tema de las preguntas, y por los tiempos, creo que después se lee un posicionamiento. Entonces, bueno, agradecerles no, que me han dicho que, ok, no sé. Lamentamos mucho que ahorita se nos haya venido el tiempo encima, pues nos encantaría seguir con las preguntas y todo, pero ahorita sí creo que vamos a tener que cerrar. Y bueno, pues muchísimas gracias, compañeros, y cerraríamos la mesa.
Ay, pues muchísimas gracias a todas las asistentes. Que nos acompañen en la mesa, por favor.
Pues vamos a dar inicio a la mesa de cierre de este evento. Les agradecemos mucho el esfuerzo a las familias, pues que ya tienen 2 décadas, muchas de ellas, más de 2 décadas algunas, haciendo trabajo de búsqueda e impulsando. Entonces, esta mesa tiene la idea de compartir con quienes nos acompañan en línea, quienes están acá, las exigencias puntuales que ellas han construido a través del diálogo en estos 2 días, y vamos a compartir al final del evento un comunicado que hemos redactado precisamente sistematizando todo lo que ustedes trabajaron. Algo importante para recordar es que nuestro país insiste en borrar la memoria. Intenta que olvidemos que estamos desde hace 2 décadas en un proceso sistemático de militarización de la seguridad pública, y ese proceso ha incrementado la violencia en todos los territorios que representan las compañeras y en otros que el día de hoy no pudieron acompañarnos. Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Morelos son un reflejo del resultado de la presencia de los actores armados, legales y no legales en los territorios. Y en ese sentido es importante escuchar sus voces. Ellas a lo largo de estos 2 días nos han dicho: estamos cansadas, pero no vencidas. Resistimos y persistimos, y les agradecemos eso. Desde hace varios años nos han dicho que ustedes nos mantienen presente la necesidad de la conciencia ética sobre la humanidad de las personas desaparecidas. No son una cifra, no son un número, son integrantes de la familia de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Y hay acompañantes, como el caso que tuvimos de Chihuahua, que vinieron personas acompañantes, que han insistido también a lo largo de estas décadas en acompañar y sostener a las familias que luchan contra las violencias en los territorios. También les agradecemos a esas organizaciones, Fray Juan de Larios, Paso del Norte, CEDEM. Sin ellos, tal vez el proceso de aprendizaje de las familias habría sido muchísimo más lento de lo que ha sido. Estamos aquí entonces para escuchar las demandas que posicionan desde los 5 estados que han participado en este conversatorio. Les vamos a ir entregando, pues iniciemos a la izquierda como debe ser, el corazón abajo y a la izquierda. Entonces les vamos pasando la palabra. Pueden ver ustedes Morelos, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco. Entonces les paso la palabra, tienen ustedes la voz para compartir sus exigencias. Bueno, en el marco del Día de las Víctimas de Desaparición Forzada Internacional, el Estado de Morelos exigimos se atienda la crisis forense. Presentación de archivos básicos de hallazgos en Morelos desde el 2025 a 2024, que se encuentren en calidad de no identificados. Realización de catálogos de prendas y características individualizantes. Hacerlo público, que se obtengan perfiles genéticos sin necesidad de que haya un posible positivo y que de manera inmediata se alimente la base de datos. No creemos en el techo presupuestal, creemos que hay el presupuesto necesario para atender esta crisis forense que nos lleva a delitos como la lesa humanidad. Queremos respuesta de servicios periciales, queremos que nos compruebe lo que está haciendo en cuanto a la identificación de personas, no solo en perfiles genéticos, sino utilizando otros métodos biométricos como dactiloscopía, odontología forense, antropología física. Queremos conocer el destino final de todos los hallazgos localizados en Morelos en un periodo del 2015 al 2024, conociendo así su ubicación, su ubicación física, así sea fosa común, panteón ministerial o CEMEFOS. Empezaremos acciones de rebozos rojos para visibilizar la no identificación de cuerpos exhumados en fosas de Jojutla, Tetelcingo, más de 360 cuerpos inhumados de los CEMEFOS en servicios periciales. Gracias.
Desde Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y en México, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, el Centro de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios todos los colectivos que se integran de Coahuila, manifestamos que urgen a la nueva administración, tanto estatal como federal, a reconocer y atender científicamente la crisis forense. La designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debe hacerse en consulta con las familias, lo que daría cuenta del compromiso de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se requiere una política de Estado sobre crisis forense y desaparición, incluido un análisis de contexto con impacto generacional y una política que considere los impactos en la salud mental. Finalmente, en Coahuila se requieren políticas binacionales de búsqueda de personas desaparecidas. Antes de leerles, yo creo que la primera exigencia es que no haya ni una persona más desaparecida en el país. No es imposible y no lo merecemos. Construir entre autoridades, colectivos, especialistas y acompañantes un plan estatal de exhumaciones en Guanajuato y un plan nacional de exhumaciones ya previsto en las leyes vigentes, pero no implementado a la fecha. Una mesa forense en el estado y mesa forense regional y nacional. Reactivación inmediata y por eso dio leer, y luego no veo bien. Reactivación inmediata y no, me voy a brincar eso. Implementación de todos los registros previos por la ley general, comenzando por la de el Banco Nacional de Datos Forenses, asimismo a nivel estatal. Homologación de registros, estándares, protocolos entre todas las fiscalías y comisiones de búsqueda en el país. Favorecer la independencia y autonomía de servicios periciales y de centros de ciencias forenses e identificación en los estados, así como los centros de identificación humana. Realización efectiva de los análisis de contexto y de redes de macrocriminales para búsqueda e investigación a nivel nacional, macrorregional, estatal y subestatal, con enfoque colaborativo y con revisión periódica. Dedicar más recursos, personal y capacidades a las búsquedas de todo tipo, ya que no se está cumpliendo con la debida diligencia y la inmediatez en las búsquedas, que en cambio son plagadas por dilaciones y por incompetencia de las autoridades. Por ejemplo, las comisiones de búsqueda que abandonan antes de tiempo los sitios, búsqueda y recuperación desde pozos de riego profundos. Grupos o consejos de evaluación o auditoría constante de los procesos relacionados con búsqueda e identificación. Reconocimiento y protocolos especiales para la protección de personas buscadoras y procesos de justicia transicional y reforma de las fiscalías para procesar casos colectivos del crimen organizado. Ay, no voy a leer la otra porque no sé decir la palabra, pero ahorita se las digo. Bueno, por parte del estado de Chihuahua tenemos 3 peticiones breves pero concretas que nos ayudarían a resolver pues 3 grandes problemáticas que se presentan en el estado de Chihuahua. La primera de estas peticiones consiste en que solicitamos que el gobierno estatal o federal o en su conjunto designen lugares en el estado de Chihuahua que tengan adecuaciones adecuadas, dignas, personal capacitado para la conservación de restos que actualmente no son posibles de identificar mediante genética, para que en un futuro y mediante el avance de la tecnología estos restos puedan ser identificados y devueltos a sus familiares, ya que debemos de recordar que estos restos que se encuentran incinerados o gravemente deteriorados son personas que están siendo buscadas por sus familiares y por lo tanto no pueden quedar en el olvido. La segunda petición consiste en que solicitamos que las víctimas indirectas evalúen el desempeño de los agentes del Ministerio Público, de las comisiones locales de búsqueda, de los agentes de investigación y de servicios periciales de manera periódica
y que dicha evaluación por ley obre dentro de la carpeta de investigación, ya que desde el momento en que se interpone el reporte de ausencia o extravío, comienzan las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. Esta petición es en razón de que actualmente dichas violaciones no se encuentran documentadas dentro de las carpetas de investigación, lo que dificulta la interposición de quejas en las comisiones estatales o nacional. Además, dicha evaluación de manera periódica evidenciaría el actuar de los servidores públicos, por lo que es necesario que se encuentre en todas las carpetas de investigación para tener herramientas jurídicas que nos permitan lograr la destitución de dichos agentes estatales, ya que con el tiempo y lejos de ser sancionados, adquieren mayor poder en cargos públicos, lo que dificulta aún más la búsqueda de personas desaparecidas. Y la tercera petición consiste en que exista una colaboración de manera real y efectiva entre las fiscalías y las comisiones locales de búsqueda, ya que en el estado de Chihuahua, tanto las fiscalías y las comisiones compiten para ver quién realiza los hallazgos y no trabajan de manera conjunta, tal y como lo establece el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros aquí en el estado de Jalisco tenemos pues, son poquito lo que vamos a decirle al estado. Le pedimos al gobierno que nos escuche, que se entere del problema de la desaparición forzada para acabar con este delito, que exija al Congreso del Estado que haga leyes de personas desaparecidas, menos burocráticas, leyes que apoyen a las buscadoras, aplicar la ley. Políticos públicos para llegar a tener mejor crecimiento del proceso, que hagan más posible y menos doloroso la entrega de cuerpos en el estado de Jalisco. Le damos la mejor importancia y es un reto para los buscadores. Jalisco es el estado con más desaparecidos de proceso de entrega. Es lo que le pedimos al gobierno de Jalisco, pues que todos los forenses, pues que tenemos esta problemática, pues que se haga una entrega digna a todos los restos que hay en Jalisco. Muchísimas gracias. Nosotros convocamos este conversatorio precisamente en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en alianza con Artículo 19, Plataforma por la Paz, Fray Juan de Larios, el Observatorio Etnográfico de las Violencias, pero pensando particularmente en que estamos en un proceso de transición y es necesario recordar que hay muchos pendientes en materia política, en materia de desaparición, en materia de política pública, perdón. Las familias, como siempre, nos están diciendo todo lo que han aprendido a lo largo de sus búsquedas, a lo largo de sus recorridos en campo. Ellas siguen siendo quienes tienen los saberes y tenemos la obligación desde las instituciones, desde la academia, de acompañarles, de sostenerles y de aprender con ellas. Muchísimas gracias a todas las familias, muchísimas gracias a quienes nos siguieron en línea y porque vivos nos llevaron. ¡Vivos nos queremos!